Hace unos 26 años, 179 gobiernos en todo el mundo se comprometieron a permitir a la población un mayor acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva, a la planificación familiar voluntaria y al fortalecimiento de los servicios de salud materna, reconociendo estos como un derecho primario. Pero, ¿cuánto ha cambiado en realidad? ¿Ha disminuido la desigualdad doméstica? ¿Existe una reducción en el embarazo adolescente, mayor conciencia sobre la libertad reproductiva y menos probabilidad de morir en el parto? ¿Eso afecta de alguna manera tangible el hecho de ser un hijo producto de esas circunstancias? Totalmente. Cuando hablamos de una mala madre, hay que ver si esa mujer quería ser madre. ¿Ella realmente estaba lista para ser madre? Sí te va a impactar. A todo ser humano le impacta el rechazo y el abandono. Esas son dos emociones que el ser humano no sabe manejar. Fue una madre consensuada, psicológicamente fue abusada. Entonces, cuando a un niño, por más que tú le expliques que tú estás con tu abuelo porque tú estás mejor, un niño no entiende eso, un niño entiende que tú me estás abandonando. Ese hijo realmente les recuerda una violación. ¿Qué hay detrás de esa maternidad? Entonces eso tiene unas consecuencias en el mañana. Esas son cosas que muchas madres no dicen. Comenzamos a ver niños con comportamientos delictivos, podemos ver niños lamentablemente con dependencia emocional, trastornos del ánimo. Pero sus comportamientos revelan mucho dolor. Pero también va a afectar mucho el tipo de dinámica en el cual vivió. Porque si tiene una abuela o un abuelo que lo que le viven diciendo, por ti me fastidiaste la vida, ahora estoy yo fastidiada y no puedo hacer tal cosa porque te tengo que criar porque tu mamá es una levente, eso también va a tener su efecto, lamentablemente, en lo que va a ser el desarrollo de ese muchacho. ¿Y hay alguna diferencia marcada en la salud entre un niño producto, digamos, de un embarazo adolescente en comparación a un niño que viene, digamos, de una madre en una etapa gestacional adecuada? Sí, definitivamente. Mira, en el embarazo adolescente definitivamente es un riesgo para la madre y es un riesgo para el niño. Los hijos de madres adolescentes tienen un mayor porcentaje de prematuridad, tienen un mayor porcentaje de infecciones y complicaciones al momento de nacimiento. La madre adolescente, por su misma condición de adolescente, pues no tiene una vida del todo organizada, no acude a chequeos prenatales con regularidad. Son madres que muchísimas veces su estado nutricional pues no es el correcto. Por su mismo proceso de inmadurez, ese embarazo se comporta en esa madre adolescente como si fuera una reacción de rechazo, antígeno-anticuerpo. Tienen mayor propensión a desarrollar abortos, amenazas de parto prematuro, niños con bajo peso y con retardo de crecimiento intrauterino. Y frente a esta realidad dominicana y de muchos otros países, pero aquí nos toca muy de cerca, ¿qué entiendes que sería una solución para que esto no siga pasando, para no seguir aumentando en cifras? Lo más importante es entender que la educación sexual es una deuda política, es una falta de intención política en que haya una real educación sexual laica, me refiero, donde la vinculación con la ciencia y con informaciones que se vinculen con todo lo que tiene que ver con un sistema de salud que apoye los derechos sexuales y reproductivos, no los derechos religiosos o lo que tú creas o lo que Perecejita diga que debe suceder. Entonces vamos a tener una educación sexual donde los chicos y chicas sean identificados, prevenidos, informados y sobre todo apoyados cuando tomen decisiones. Una de las cosas que ellos y ellas me comentan es que en su casa no pueden hablar del tema. En el barrio lo que encuentran es porno, dembow, la ola de hacer. Una vulnerabilidad social bastante interesante que la conocemos. Pero cuando vamos a la escuela, lo que vemos es maestros, docentes y un personal que lo que traduce es su ignorancia en aula, porque tampoco ha sido educado. ¿Cuándo vamos a hablarle a esos chicos de lo que realmente necesitan saber para poder tomar buenas decisiones? ¿Piensas, Elaine, que la Iglesia tiene una grandiosa responsabilidad en esta formación sexual y este tabú que existe para que las niñas tengan amplitud en el recibo de información? Este país es un país conservador, ideológicamente conservador. No lo digo yo, lo dicen las investigaciones. Cuando hablamos de un país conservador, hablamos de una doble moral.
Hablamos de una doble moral donde los políticos, que son los que toman las decisiones y deciden cuáles son los resultados sociales que vamos a tener, una de las cosas que se ha bloqueado es la educación sexual en un currículum académico. Precisamente porque cuando hablamos de educación sexual, hablamos de derechos sexuales, hablamos de métodos anticonceptivos, hablamos de no solo promover abstinencia, de identificar cuáles son los chicos que ya tomaron la decisión de iniciarse y de saber que el sexo no es solamente penetración pene-vulva, que desde un juego sexual ya se iniciaron a tener relaciones sexuales, que desde un escondite chino, que es uno de los juegos sexuales que hacen los adolescentes. No lo conozco. Ah, bueno. ese era el escondite de nosotros, pero ahora versión... es como algo más moderno. Claro, o sea, ellos no conocen la botellita, ellos conocen otros modelos. Mira, está el pollo horneado, escondite chino, el escondite haitiano es uno también. O sea, hay diferencias en los juegos sexuales porque la sociedad que nosotros conocimos ya no existe. Es importante entenderlo. Entonces, la sexualidad de estos chicos tiene otros retos que tenemos que nosotros los adultos comenzar a enfrentar, y para eso tenemos que educarnos sexualmente, para poder responder a una generación que tiene toda la información a un solo clic, pero están solos en un tema que amerita acompañamiento. Entonces, para eso no podemos estar hablando de tus valores ni de los míos, tenemos que hablar de ciencia. El virus del papiloma humano va a ser el virus del papiloma humano aquí en Pekín, y te puedes infectar aunque tú seas musulmán, aunque tú seas ateo, aunque tú seas cristiano. El embarazo adolescente se sucede con una práctica sexual penetrativa, no con sexo oral. Y eso tenemos que hablarlo en aula. Y eso tenemos que explicarlo desde la ciencia. Tan claro como es. Claro, entonces cuando hablamos de educación sexual no estamos hablando de promover que tengan relaciones sexuales. Es que según los datos, cuando hablamos de educación sexual, estamos diciéndole a ellos qué significa tener relaciones sexuales. Le estamos rompiendo todo ese techo que tiene la pornografía, donde ellos entienden que un acto sexual dura 3 horas, donde entienden que un pene de 17 centímetros es el tamaño normal. ¿Escucharon? ¿Dónde entienden? Donde muchos entienden que las mujeres gritan así. Sí, claro. Entonces necesitamos que el gobierno, que las instituciones y toda la burocracia estatal comprenda que esto no es un capricho, es una necesidad. La educación sexual es un derecho humano y los derechos no se discuten o no deberían discutirse. Entonces, ¿quiénes son los que bloquean los derechos humanos? Las personas o las instituciones que saben que cuando los derechos humanos tomen poder, se le va a quitar poder a ellos, el poder de controlar las mentes, controlar los cuerpos y controlar los resultados de una sociedad. Este y otros materiales los encontrarás próximamente en nuestro canal de YouTube, Una Vía a la Semana.